estado dando clases toda la tarde y estoy con la garganta hecha un O sea, guiño. no paras, niño, en todo el día. No. Hay una cosa que se llama explotación universitaria. Bueno, pues Ya soy el estamos, máximo ejemplo. ya Bueno, estamos en directo en el perfecto. Perú de la Espero que Consejería. se haya oído lo de explotación universitaria. Buenas tardes a todas, todos, todes que nos están siguiendo desde el Facebook de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias. Estamos en esta segunda de las jornadas sobre memoria histórica LGTBIQ, metodología y archivos. Y tenemos hoy un invitado especial, casi, casi diría yo, por su energía, por su vitalidad, por la fuerza que desprende y por cómo además digamos, la contagia de alguna manera, ¿no? Él es José Antonio Ramos Arteaga, él es catedrático de universidad, doctor en Filología Hispánica por la Universidad de La Laguna y profesor especialista en literatura medieval. Tiene como principales líneas de investigación el teatro y la literatura medieval, y entre sus líneas de investigación se encuentra la relativa a la teoría queer aplicada a los estudios literarios y culturales. Un pequeño, breve resumen de un currículo bastante extenso con presencia en otras universidades y numerosas publicaciones de distintos signos dentro de su materia. Eh, Mientras va llegando, se va incorporando gente, pues les recuerdo un poquito que esta es la segunda jornada, pero tenemos todavía dos más antes de darle la palabra a Pepe Arteaga, que van a ser los días 22 y 23 de diciembre. Nos saltamos la semana próxima y justo lindando prácticamente con la Navidad, tendremos el día 22 a las 6 de la tarde por esta misma vía a Gracia Trujillo, con una ponencia titulada Lo que no se investiga no existe, avances y retos en los estudios sobre la disidencia sexogenérica. Y el día siguiente, el día 23, tendremos a Piro Subrat, que nos va a hablar de los archivos LGTBIQ, una experiencia desde los márgenes de la academia. Aquí veremos dos experiencias distintas, desde la propia academia por parte de Gracia Trujillo y desde esos márgenes, desde fuera de la academia, desde una visión muy anarquista, que no anárquica, y muy vitalista, la de Piro, que nos va a ofrecer el día 23, que espero que, seguro que ambas van a ser muy interesantes. José Antonio Ramos hoy nos va a hablar de la investigación de la memoria LGTBIQ en Canarias, el estado de la cuestión. Es un tema que nos interesa y nos preocupa fundamentalmente, porque sabemos que se han hecho trabajos en nuestras islas al respecto, pero son muchos, son pocos, hasta dónde han llegado. Esto es lo que espero y estoy seguro de que Pepe nos va a dilucidar en esta tarde. Pepe, gracias por estar aquí. Te dejo la palabra. Yo me retiro y luego nos vemos. Si tiene alguien alguna pregunta, alguna cuestión, sabe que puede hacerlo a través del Facebook de la consejería, que yo se la traslado posteriormente a Pepe. Pues se me oye bien, ¿verdad? Sí, Bien, perfectamente. perfecto. Yo Bueno, me pues retiro. venga. Pues muchas gracias, Víctor, por la presentación y también por haber inspirado y haber estado también detrás de la celebración de estas jornadas tan necesarias para la memoria LGTBQ+, y también fundamentalmente para la memoria de las islas, porque hay que conectar, intentar verlo también como un aspecto más de este olvido que hay con respecto a los estudios de las minorías, pero también de los estudios en general sobre el pasado de nuestras islas. Solo quería corregirte una cosa, no soy catedrático, sino soy un mero profesor de universidad, pero bueno, exceptuando eso, todo lo demás te lo agradezco de verdad. Eso debe ser algún error que hay en alguna página. Ya quisieran los catedráticos tenerme entre su cohorte de académica. No, esto es una broma. Miren, bueno, en primer lugar, quiero pedirles disculpas porque cuando Víctor, Alfredo y el equipo de la consejería me comentaron la posibilidad de hacer un estado de la cuestión sobre los estudios LGTBQ+ en, eh, en Canarias, bueno, pues en primer lugar intenté establecer algunas líneas de lo que significa un estado de la cuestión, fundamentalmente
recopilar todos los materiales, pero a medida que iba haciendo el trabajo de recopilación de materiales y estableciendo las principales líneas que hay en la actualidad de investigación, me fui dando cuenta también de las lagunas que había, pero también de las enormes posibilidades que esas lagunas habría para la investigación futura, sobre todo para la gente más joven o para los colectivos. En tal sentido, y voy a empezar a compartir, les pido disculpas porque me ha salido un PowerPoint que es precisamente de este tipo de PowerPoint que yo le censuro al alumnado cuando presenta los trabajos, que son PowerPoint llenos de información y sin imágenes, desgraciadamente, pero me parecía necesario volcar todo este tipo de tanto las noticias recopiladas como las ausencias detectadas, que las tuvieran precisamente todas y pudieran, digamos, no fiarse solamente de lo que yo diga, sino también ya tenerlo claramente en la diapositiva. Entonces, voy a compartir ahora mismo el PowerPoint y este estado de la cuestión tiene acompañado estos tres elementos: hitos, lagunas y apertura. Son tres palabras que significan precisamente lo que ha sido la investigación de la memoria LGTBIQ+ en Canarias, es decir, una serie de hitos, pero sin una continuidad, sin una articulación todavía historiográfica clara. Unas lagunas, hay aspectos de esa investigación o aspectos de esta realidad del fenómeno de las prácticas y del activismo y de la investigación LGTBIQ+, que está todavía por digamos, trabajar, y luego aperturas, las posibilidades que esto presenta, sobre todo para investigaciones futuras. Por tanto, se trata no solo de un trabajo de estado de la cuestión en el presente, sino también una vista fundamentalmente hacia posibles trabajos futuros o posibles líneas de investigación en el futuro. En primer lugar, quería compartir con todos los problemas para elaborar un estado de la cuestión que fuera exhaustivo. A fin de cuentas, eso es lo que se le pide esencialmente a un estado de la cuestión, la exhaustividad. Sin embargo, a día de hoy eso prácticamente no podemos hacer un estado de la cuestión que intente dar fe de todo lo que se ha hecho en las islas por las siguientes razones, ¿no? En primer lugar, la desconsideración histórica hacia las poblaciones y prácticas, y en consecuencia un conocimiento parcial e invisibilizador. Es decir, a pesar de que esta palabra parece antigua, parece vinculada ya a tiempos remotos, lo nefando, sin embargo sigue pesando en muchas ocasiones a la hora de elaborar investigaciones en Canarias. Todavía existe la idea precisamente de la ocultación, la idea de la vergüenza, la idea del estigma, y eso ha influido en que tengamos, pues, básicamente muy poco interés por parte de, por ejemplo, de los historiadores en trabajar esta temática o este aspecto de la realidad y del pasado de las comunidades LGTBIQ en Canarias. Pero hay que añadir a ello también precisamente un aspecto que yo considero que es esencial, que es nuestra posición periférica, la posición periférica tanto geográfica como discursiva, como económica, etcétera, del archipiélago, y sobre todo una experiencia histórica colonial. Esto me parece que es un hecho importantísimo porque conecta todas las experiencias y todas las prácticas sexodiversas en un ámbito muy distinto al que habitualmente estamos acostumbrados a leer en libros, por ejemplo, de anglosajones o libros europeos sobre esta temática. Entonces, la segunda razón, aparte de esta desconsideración histórica, es precisamente el problema de los archivos. Nuestros archivos, sobre todo y especialmente estoy pensando en los archivos de las organizaciones, está todavía por catalogar, por organizar, por ordenar, por buscar materiales que están incluso en manos de antiguos militantes de los movimientos, antiguos activistas, y sobre todo, y muy importante, creo que es necesario
descentralizar el mapa del archipiélago. Generalmente cuando buscamos la información, salvo algunas informaciones puntuales sobre La Palma, gracias precisamente a la labor que se está desarrollando en los últimos años a través de la organización Violeta, alguna cuestión en Lanzarote, pues generalmente cuando se habla de la sexodiversidad y de la disidencia sexodiversa en Canarias, estamos fundamentalmente centrándonos en las dos islas principales, capitalinas, ¿no? Gran Canaria y Tenerife. Así que es muy importante hacer también un vaciado de lo que ha ocurrido históricamente y de los archivos existentes en otras islas. Por ejemplo, La Gomera y El Hierro prácticamente no tenemos nada de ella desde el punto de vista histórico. Luego, efectivamente, la heterogeneidad de los materiales y los soportes, porque claro, hay que recordar siempre que este es un archivo en el que tenemos un importante contrapunto jurídico, médico, psiquiátrico, etcétera, es decir, una documentación inmensa por parte de aquellos que hicieron taxonomía de las poblaciones y de las vivencias y de las existencias LGTBIQ+, pero sin embargo tenemos que otros materiales, la fotografía, los diarios, los fanzines, etcétera, son de una circulación bastante precaria y por tanto en muchas ocasiones no hemos tenido acceso. Ahí es importante establecer algún tipo de espacio en el que cupiese también este tipo de material tan heterogéneo. Y también las nuevas redes, las redes sociales, que implican que la circulación de muchos de ellos, de estos materiales, están circunscritos o bien a páginas como Facebook, a blogs personales, donde pues, se publican fotos, se publican relatos, se publican testimonios, pero que en realidad no pasa una circulación bastante corta, bastante pequeña. Por tanto, hay que intentar también hacer un esfuerzo en centralizar toda esa información en soportes tan heterogéneos o en soportes tan precarios. Luego, sí es verdad que hay una falta de una base de datos importante, no solo de recursos, materiales y páginas, que esté volcado todo el material que se pueda conseguir, por supuesto contextualizado, por supuesto trabajado, por supuesto analizado, y no solo fundamentalmente para las actividades educativas. Entendemos que uno de los principales objetivos de un archivo o de intentar crear una memoria de estas características en Canarias es precisamente por la importante y fundamental labor que la escuela y la educación tienen para evitar todos los problemas de homofobia, transfobia, lesbofobia y todos los discursos de odio y de injuria que habitualmente nos encontramos o que se crean en algunas ocasiones en las escuelas. Pero también esta base de datos serviría para crear una red que interconectara y divulgara los proyectos colectivos e individuales. Es increíble que en algunas ocasiones no tengamos noticia de lo que se está haciendo en otros lugares e incluso dentro de la propia isla, y que los colectivos o los proyectos o las obras que se gestionan o se gestan para cuestiones de la memoria o cuestiones sencillamente de divulgación o cuestiones de creación, pues no tengamos noticia o no estén, por así decirlo, reflejadas en algún tipo de centro que los aglutine. Y algo que nos afecta directamente a los que nos dedicamos a la enseñanza universitaria, efectivamente la inexistencia de espacios propios dentro de la universidad. Es decir, salvo determinados estudios puntuales, ya veremos esos hitos de los que hablo al principio, que surgen fundamentalmente al calor de un interés particular por un acontecimiento, por un personaje histórico o por algún tipo de circunstancia, no hay una línea de trabajo, una línea de investigación asentada dentro de la universidad, como podría pasar en otros lugares del mundo donde hay incluso departamentos que están enfocados o que tienen una línea de investigación clara en ese sentido. Lo único que se ha podido hacer hasta ahora, por ejemplo en este caso, es que el Departamento de Filología Española de esta universidad, de la Universidad de La Laguna, sí que ha creado una línea de investigación dedicada precisamente a la memoria y a los estudios LGTBIQ+. ¿De acuerdo? Bueno, pues estos son los problemas que nos encontramos
a la hora de intentar elaborar un estado de la cuestión, y que justificará en parte lo que luego les comentaré como apertura. Vamos a ver si ahora esto me deja avanzar aquí. Bien, vamos a los hitos, ¿no? A los hitos de esta memoria. En primer lugar, es muy llamativo que la mayor parte de los textos o de las investigaciones desarrolladas hasta ahora, e incluso de la documentación publicada y de la testimonial, la biográfica, la audiovisual, esté vinculada esencialmente al periodo histórico del franquismo y en muchas ocasiones extendido hasta la actualidad. Esto es lógico, esto tiene cierta lógica porque precisamente uno de los elementos esenciales de la ideología franquista fue precisamente la exclusión y, por supuesto, visibilizando y estigmatizando desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista médico a las poblaciones sexodiversas, y por tanto es lógico que es un momento histórico en el que se visibiliza claramente pues, las personas, las biografías, los castigos, las injurias, etcétera. Y por tanto hay muchísima documentación. También es un momento esencial porque es la base precisamente de la situación actual, es nuestro pasado más inmediato y por tanto, y tenemos sobre todo mucha gente que vivió ese periodo y que es necesario mantener de alguna manera, bien a través de los estudios o bien a través del testimonio o de la entrevista, mantener pues sus vicisitudes a lo largo de este momento. Claro, todo esto, el que haya sido fundamentalmente el periodo franquista y los efectos sobre estas vidas y los dispositivos que actuaron en contra de estas vidas, ha hecho que en muchas ocasiones pues, primara fundamentalmente conocimientos de carácter técnico, por ejemplo, pues toda la cuestión jurídica, en algunas ocasiones pues la cuestión médica, etcétera, y por otro lado también que primara lo testimonial, que es la entrevista, el relato o incluso la recreación ficcional. Y sí es importante aquí destacar que el campo de concentración de Tefía, ese espacio de reeducación, que fue uno de las más terribles presencias de la homofobia y transfobia en el ámbito canario, sí que sirvió en un momento determinado como un elemento aglutinador que renovó o que despertó el interés por estas poblaciones y sus trayectorias en Canarias. Aquí les pongo una serie de textos editados, ya ven, desde el año 2000, pues editados donde ya aparece, por así decirlo, ya Canarias y la preocupación, bien porque sean autores fundamentalmente de Canarias, y trabajen también en Canarias, y también porque fueron, digamos, están vinculados a la experiencia esencial y central de Tefía, ¿no? Tenemos el de Fernando Bruquetas de Castro, el de Outing en España, los españoles salen del armario, concepto esencial que ya veremos que va a ser un elemento fundamental dentro de las futuras perspectivas de trabajo en la memoria, en esta memoria. Arturo Alnarte, el de Redada de Violeta, un clásico también, y aquí aparece precisamente una parte dedicada a Tefía. El látigo y la pluma de Fernando Olmeda, y una novela que yo creo que tuvo una importancia esencial también porque en su momento, en los años en los que se presentó en algunos lugares, por primera vez aparecía un testimonio directo, y aunque sea una ficcionalización a partir de ese testimonio, Miguel Ángel Sosa Machín en Viaje al centro de la infamia marcaba precisamente toda una pauta de acercamiento al fenómeno de Tefía, lo que ocurrió y lo que sobrevivió precisamente a la injuria de Tefía. Tenemos también en el 2011 simplemente Félix, Andanzas vitales y artísticas de un canario,
lo tienen aquí, Félix Granada, que nos permite ya adentrarnos en uno de los aspectos también más importantes de la investigación en la memoria en Canarias, que es precisamente las vidas trans. Las vidas trans, en este caso, pues vinculado al mundo artístico, vinculado al transformismo, vinculado también al espectáculo. Esto va a ser esencial porque, como veremos, o es una de las cosas que apuntamos para las investigaciones futuras, como veremos, los locales llamados de ambiente y estos shows de transformismo y este mundo vinculado esencialmente a una, digamos, mezcolanza en cuanto a las distintas poblaciones que comparten las siglas, pues va a ser no solo un espacio de crecimiento, de formación y de divulgación, sino también va a ser un espacio de educación, tanto sentimental como incluso artística, personal y sexual. Por tanto, vidas como la de Félix Granada nos pone en contacto con este mundo que fue en muchas ocasiones la zona abierta, la zona no hostil de encuentro para las personas LGTB. Luego, en Aarón, que escribe un libro de la transición en Canarias, en la que se incluye también un aspecto vinculado a la memoria. En un artículo en el que ya se tocan algunos de los temas que luego va a desarrollar en un libro posterior, un año después, Víctor Ramírez Pérez, que es precisamente la persona que, con cuyo equipo ha organizado esta jornada y que yo ya le había advertido. Este es quizás el mejor libro, por si, es el mejor libro que se ha editado hasta ahora mismo sobre la historia de las disidencias sexuales en Canarias. Primero porque frente a otros acercamientos anteriores en el que lo testimonial de vez en cuando aparecía, pero fundamentalmente desarrollaban aspectos más vinculados a un acercamiento jurídico, a un acercamiento más histórico de archivo histórico. En el caso de Víctor, ha logrado en este libro conjugar en un mismo volumen estas dos metodologías. Una metodología muy minuciosa y muy exhaustiva desde el punto de vista jurídico de cuál había sido la situación durante el franquismo, pero también, y muy importante, ha rastreado todos los problemas que surgieron durante los primeros momentos de los frentes gay y lésbicos aquí en Canarias, todas las relaciones con el mundo político, todas las agendas que empezaron a gestarse justo en los primeros momentos de la transición y demás. Eso por un lado es uno de los panoramas más completos y más ricos que tenemos, pero por otro lado, y esto es muy importante, la parte final es el testimonio en directo de varias personas, un testimonio amplio, un testimonio importante, sobre todo de vivencias. Por tanto, es un libro que combina estas dos metodologías, la testimonial, biográfica y la del acercamiento histórico-jurídico, y por tanto se nos convierte en uno de los libros más completos hasta el momento sobre las disidencias sexuales en Canarias. Luego tenemos en la Universidad del País Vasco a Abel Díaz, que es un joven historiador que ha estado trabajando también pues, todo lo que es la temática de la homosexualidad y el género en el primer franquismo. Y finalmente, lo más reciente de este año, volvemos otra vez a la experiencia de Tefía. Por eso digo que Tefía ha sido un elemento constante en la preocupación y en la reflexión sobre nuestra memoria aquí en Canarias, que se titula Vagos y maleantes, de Ismael Lozano Latorre. Este es lo último que se ha publicado, es una ficción, pero a la vez intenta reproducir a partir de los testimonios recopilados por distintas fuentes que cita al final de su texto, pues nos ayuda a entender un poco cuáles han sido los principales episodios a los que ha dedicado atención en su novela. Aparte de esta documentación de investigación, vamos a llamarla en primera persona. Luego, esto tiene que ver fundamentalmente con el primer, que les acabo de poner, es básicamente lo que se ha publicado con respecto a
al siglo XX a partir de la dictadura de Franco, y ya les digo, hasta poco después de la transición. Pero hay otros momentos históricos anteriores al siglo XX en Canarias que realmente pues, es un territorio casi inexplorado. Tenemos, por ejemplo, algunos vinculados fundamentalmente a cuestiones que tienen que ver con el pasado aborigen. Por ejemplo, Dani Curvelo en un texto publicado en Tamaimo, existió la diversidad sexual en Canarias antes de la conquista, lo lanza como una pregunta y por supuesto como un reto a la investigación arqueológica y etnográfica para intentar establecer hasta qué punto en muchas ocasiones la arqueología no es una cosa nueva, la arqueología lanza hacia el pasado, y hacia el pasado fundamentalmente prehistórico, lanza una mirada con la diferenciación sexual clara, en una especie de anacronismo histórico, y por tanto en muchas ocasiones se leen los documentos arqueológicos ya con esa premisa de diferenciación sexual binaria, que a lo mejor en esas culturas no existía. Lo que viene en parte a plantear es la posibilidad de que se pueda leer el pasado canario aborigen, a lo mejor de otra manera mucho más amplia que no de manera con la diferenciación sexual binaria. Luego, en ese mismo ámbito, hay un trabajo mío de una lectura queer de la primera modernidad, que es precisamente, viene a posteriori de la conquista, porque es un trabajo sobre los primeros testimonios cronísticos de Canarias y pues toda la parte en la que esas crónicas se centran en los cuerpos y sobre todo en los cuerpos distintos y en los comportamientos y en las prácticas distintas de las distintas poblaciones de las islas según la mirada europea del cronista. Del siglo XVIII tenemos este libro, que es Lot y Orfeo, apuntes homófobos de un ilustrado. Es precisamente un pequeño texto, unos apuntes, encontrados en la biblioteca del Marqués de Villanueva del Prado, y surgen fundamentalmente con una ansiedad que él tuvo cuando se le notificó que el delito de sodomía había sido eliminado del Código Napoleónico. Para él eso es todo un signo de cambio y de transformación y de llegada prácticamente del fin del mundo, y crea precisamente este pequeño juego entre Lot y Orfeo, una comparación entre Lot y Orfeo para comunicar sus angustias, sus ansiedades por este cambio en la jurisprudencia europea que trajo el Código Napoleónico con el silencio sobre la sodomía como delito. Que es una cosa muy interesante porque creo que es uno de los pocos trabajos en ese sentido que existe, y una de las pocas veces en las que un ilustrado sacó consecuencias homofóbicas a partir de un acto, de un gesto jurídico muy discutido y muy conocido de todas formas en la historia de la homosexualidad europea. Luego hay un trabajo de fin de grado dirigido por Ana Viña de la Facultad de Historia, de Andrés García López, titulado Fundamentos ideológicos de la sodomía, análisis de algunos casos para Canarias en el siglo XVI. Es muy importante esto porque nos vamos a encontrar precisamente con lo que es un tópico en la historiografía sobre las personas sexodiversas en Europa, y es la relación Inquisición y sodomía. La persecución inquisitorial del pecado de sodomía es una de las fuentes más importantes para el conocimiento no solo de cómo se ejercieron los dispositivos de violencia corporal y de violencia grupal o colectiva sobre las personas sexodiversas, sino también porque plantea en muchas ocasiones a través de los interrogatorios y a través de la investigación de la inquisitio, se acercaba uno a la vida cotidiana o a las prácticas cotidianas de la población de este momento y a sus prácticas. Luego Belinda Rodríguez Arrocha, que ahora mismo está en México, en un capítulo de su delito y sexualidad en las Islas Canarias en la Edad Moderna, también hace una reflexión sobre distintos casos de sodomía
investigados y castigados por la Inquisición canaria. Es muy importante porque todavía nos falta un trabajo general sobre las relaciones o los delitos de sodomía que aparecen en los expedientes inquisitoriales de las islas. Un trabajo, digamos, no solo de recopilación, sino de análisis. Y finalmente, este me parece interesantísimo, de Ana Viña Brito, la misma persona que dirigió el trabajo de fin de grado en el 2014, que es La sociedad canaria en el siglo XVI, conflicto y violencia a raíz de un proceso por sodomía protagonizado por un esclavo. Esto es muy importante, o por lo menos a mí me parece muy importante, porque uno de los hechos más interesantes de las acusaciones de sodomía en los procesos inquisitoriales es que muchas personas, en muchas ocasiones, las personas acusadas eran o bien personas señaladas de manera clasista, es decir, personas fundamentalmente sirvientes, criados, etcétera, o bien personas racializadas. En Canarias hay un importante núcleo de personas racializadas que son las que protagonizan estos episodios de sodomía. Un trabajo interesantísimo porque intersecciona clase, raza y sexualidad. Es decir, uno de los elementos esenciales de cualquier trabajo futuro en este sentido, como ya he adelantado. Y aquí voy y repito lo de Belinda, pero bueno, no pasa nada porque el libro es estupendo. Debe ser que me equivoqué yo. Bien, otros documentos y otros testimonios que nos permitan ver un poco por dónde van hasta ahora, por dónde ha ido hasta ahora la investigación. Bueno, pues tenemos precisamente documentales. Entre estos documentos tenemos documentales. Si se dan cuenta, hay varios vinculados a la personalidad de Rosario Miranda, que es uno de los iconos más importantes de nuestra memoria. ¿Por qué? Porque pertenece a uno de los episodios más interesantes, es una persona vinculada, porque va contra cualquier tipo digamos, de expectativa con respecto a lo que fue una vida en esta época, ¿no? Es una persona en el ámbito rural, es una persona además vinculada fundamentalmente a una comunidad muy cohesionada, es una persona que además no tuvo el más mínimo problema en asumir su cambio, vivió perfectamente, me imagino que con todas las tensiones, pero siempre fue una persona que miró con orgullo hacia la cámara cada vez que recibía la visita o era entrevistada o lo que fuera, y me parece vamos, una personalidad extraordinaria y que con lógica se convierta en el centro de atención de muchos de los trabajos. Por supuesto, Los testigos de un tiempo maldito, de Javier Larraudi, que es otro de esos textos fundamentales basados en los testimonios. En este caso tenemos también pues, el campo de Tefía por medio. Y por otro de los trayectos, El viaje de Carla, dedicado a Carla Antonelli. Hay un texto cinematográfico que a mí me parece muy, muy atractivo, que es este de Dailo Barco, Las postales de Roberto. No es un texto, no es un documental vinculado esencialmente a la memoria LGTBI con el centro, pero es la relación del cineasta palmero Roberto Rodríguez con vamos a llamarlo así, mecenas holandés que vivió y que fue quien lo inició un poco en este mundo de la fotografía y de la cinematografía. Entonces hay una relación ahí que se adivina y me parece uno de los documentales más homosociales que se puedan encontrar en España, ¿no? Luego, por supuesto, Dani Curvelo con Las memorias aisladas y su Entre líneas, el periódico que fue además su TFG. Recientemente, en el año 2020, pues Clapso Producciones ha sacado a la luz un espectáculo precioso en Las Palmas. Digo precioso por el programa, porque no he tenido la posibilidad de verlo, pero sí de saber la opinión de muchos de las personas que acudieron. Y es un espectáculo no solo reivindicador de la memoria de este magnífico artista, sino también de todo lo que supuso dentro de las redes
de solidaridad colectiva en el campo del espectáculo. Por supuesto, además de estos documentos, tenemos lo que organizan estas asociaciones. Estas son las que tienen el registro en la consejería. Hay algunas de estas asociaciones, como por ejemplo la Asociación de Gama, que sí tiene una importante presencia desde el punto de vista en cuanto desde hace muchísimos años, ha tenido una vocación también de reivindicar la memoria, el archivo, y de tener un especial cuidado también en divulgarlo. Por ejemplo, lo último que hicieron, que fue en este mismo año, Mujeres que desean a mujeres. Y Violetas, que hay que destacar de Violetas de La Palma, que además de todo lo que está organizando, ha planteado un mapeo de la realidad en La Palma, y yo creo que va a ser muy importante para, por ejemplo, tener un primer contacto y sobre todo para abrir el campo a la posibilidad de una campaña de recogida de testimonios en La Palma. Pero también, por supuesto, El Hierro, La Gomera y La Graciosa, que son también islas de las que apenas tenemos noticias en cuanto a memoria. Y luego la otra gran fuente de documentación para esta memoria están siendo precisamente redes sociales como el Facebook, ¿no? Aquí destaco en primer lugar Aroa Hilton, una famosa artista que está editando en su página de Facebook muchísimas fotografías desde los años 70 de toda su trayectoria, pero también fotografías personales de todo el círculo que la acompañó durante todos esos años, y es un acceso privilegiado a un pasado que si no se hubiese perdido o hubiese quedado como mero retazo. También lo está haciendo Lolo Marrero, que es un afamado también transformista, y Dani Curvelo en Facebook a través de Memorias Aisladas, que también va conectando en muchas ocasiones este tipo de trabajo con pues, todas sus preocupaciones con respecto a las cuestiones postcoloniales y demás. Es una forma un poco de entrecruzar voces dentro de una misma memoria. Bueno, pues además de esto que remite directamente, todos estos títulos y todas estas obras que remiten directamente a investigaciones realizadas y a trabajos que pueden ayudar a reconstruir esta memoria, hay otros acercamientos temáticos que podrían resultar muy interesantes. Por ejemplo, teniendo en cuenta nuestro hecho diferencial como archipiélago atlántico, con una trayectoria importantísima, tricontinental, con una serie de problemáticas que están vinculadas esencialmente a unas dinámicas y unas inercias coloniales, con desestructuraciones claras que tienen que ver en muchas ocasiones con estas mismas inercias. Bueno, pues el territorio cobra un papel fundamental. Ahí tendríamos, les he seleccionado 3 posibles interpelaciones a ese territorio que es Canarias. En primer lugar, el turismo. Quizás uno de los primeros debates que se desarrollaron, cursos, fue en la Universidad de Verano de Maspalomas en 2013, titulado Turismo Gay o Gays que hacen turismo, que ya planteaba pues, precisamente uno de los aspectos fundamentales de Canarias en el contexto del mundo LGTBQ+, que es precisamente el turismo que viene aquí a Canarias y que, bueno, pues en parte ha incluso pues, resignificado determinadas zonas del sur de algunas islas. El turismo ya, aunque no se ha hecho un trabajo enfocado a esa temática concreta, pero el turismo sí ha sido un elemento esencial, sobre todo en los años 60 y 70, en muchas ocasiones, para abrir espacios de comunicación entre la población diversa sexogenérica de aquí y la extranjera, o lo que estaba ocurriendo en otros lugares de Europa. Y luego hay un investigador, un geógrafo, Francisco Javier Donis Páez,
que también ha trabajado precisamente esto en 2 trabajos, el turismo gay masculino en Tenerife y el ocio masculino en Tenerife, potencial producto turístico para la isla. En ese sentido, creo que también sería muy interesante pues establecer un trabajo sobre la presencia del turismo y su influencia en el activismo, pero también en la evolución de los movimientos aquí. Luego, los espacios de homosociabilidad, lo que llamamos cartografías urbanas, y las sinergias de subculturas. Esto es interesante porque permite establecer determinados espacios, sobre todo a partir del cruising, pero también no tiene que ser necesariamente a partir del cruising, cómo determinados espacios son reapropiados por las personas disidentes sexuales o sexogenéricas, y cómo poco a poco van organizando y cómo van creando entornos y intercambios con otras subculturas, sobre todo en el mundo de la noche. Es muy importante a través de los locales, a través de los eventos, a través de determinados espacios. Eso sería muy interesante. Está el trabajo de Francisco Javier Donis Páez, el de territorio, género, homosexualidad y de sexo, los espacios de cruising, y luego un trabajo que hicimos Dani Curbelo y yo en el TEA el año pasado, en la ciudad emboscada, precisamente tomando como telón de fondo la ciudad de Santa Cruz hasta los años 70-80. Hay un caso muy particular de interpelación al territorio que yo creo que podría ser interesante y que está vinculado a lo que se llama en la actualidad la etnopornografía. La etnopornografía es precisamente esa mirada que lanza el viajero o la viajera sobre los espacios exóticos. Ahora se podría, si quieren, procesos de exotización, y en los cuales precisamente aparece ese elemento, digamos, de disidencia o de divergencia sexogenérica. En Canarias, que yo sepa, por cierto que esta es una conversación abierta, si alguien tiene más información agradecería para ir completando este estado de la cuestión. El único trabajo que conozco en ese sentido sobre etnopornografía es el dedicado precisamente a Roger Casement, que yo con el compañero Carlos Laíño, que hizo las traducciones del diario. Son las entradas del diario en las que Casement establece una conexión interesantísima desde el punto de vista de las representaciones visuales y exóticas, que es entre la población del Congo, la población canaria y la población de la Amazonía americana, estableciendo una unidad a partir de los cuerpos, y eso se ve precisamente en su diario. Luego hay otras tematizaciones que pueden resultar un poco extrañas, pero que creo que pueden ser importantes, como puede el libro de Carmen Ascanio Sánchez, sobre la cultura popular, se llama Género, Tradición e Identidades, estrategias de creación de valor en la alfarería de la Atalaya. Está dedicado, en Gran Canaria, está dedicado a Panchito, que fue un losero de la Atalaya, que precisamente por eso habla de género, tradición e identidades, porque asumió un rol que tradicionalmente tenía, que era la elaboración de la loza y la transmisión también de la forma de hacerlo, e incluso del clima de trabajo. Ahí lo explica muy bien Carmen Ascanio. Pues lo asume por primera vez y de manera extraordinaria un hombre, en este caso Panchito, además con una, digamos, ella hace un acercamiento muy delicado y muy cuidadoso a su figura, en la que él se convierte precisamente en el gran transmisor de la alfarería en la Atalaya. Y desde también otra tematización, desde la reflexión y la memoria, desde lo biográfico, hay 3 personas a las que me gustaría citar. Seguramente hay muchas más porque las redes se mueven y se mueven mucho, pero estaría Farah Ascona, con Farah y los clones, que es un blog y una novela, pero también es una forma muy creativa y de manera ficcional de hablar de sí misma y hablar precisamente de otras personas, de todo el ambiente, dentro de una clave
en muchas ocasiones casi de ciencia ficción, o de ciencia ficción, como afirma en alguna ocasión. Luego me interesa muchísimo también todo lo que desde su experiencia como mujer lesbiana a los 60 años, Lorenza Machín, después de una vida de mujer casada, tradicional, pues de repente ese descubrimiento y sobre todo esa idea de placer que siempre transmite del cambio que realizó en su vida. Por tanto, trabaja fundamentalmente, ya les digo, desde esa memoria del armario en muchas ocasiones y el placer, la alegría que supone salir de él. Y finalmente quizás el libro que yo creo, a mi parecer, más interesante de los últimos que se han publicado en ese sentido, que es este de Roberta Marrero, We Can Be Heroes, que es precisamente, la subtitula una celebración de la cultura LGTB, pero es un diario, en parte es un juego entre un diario personal, de cómo va creciendo dentro de la diversidad sexogenérica, pero también, por supuesto, va recreando algunos de los héroes a partir de ilustraciones propias no sé si se puede ver desde aquí, anotaciones casi diarísticas, etcétera. Es decir, su libro es un trabajo extremadamente creativo en todos los sentidos. Y es también una forma de crecer con ella y de ver cómo fue toda su evolución desde su infancia. Esto sería lo que tenemos, y parece muy poco, pero es que es poco realmente, ¿eh? Tampoco, eso es lo que tenemos hasta ahora. ¿Qué nos ha demostrado? O sea, ¿a qué nos está llevando a descubrir estos hitos, estos pequeños jalones que hemos ido viendo, jalones además que desde el punto de vista histórico, salvo el periodo del franquismo a la transición, están absolutamente vinculados a momentos muy concretos y que no crean una línea de continuidad. Yo creo que ese es uno de los primeros y que debería establecerse como proyecto esencial futuro, es crear una continuidad, porque si no va a parecer que efectivamente estamos ante pequeñas elevaciones en el terreno histórico, pero que no tienen conexión entre ellas, cuando ya sabemos que en muchas ocasiones mantienen una red de contactos importantes a lo largo del tiempo. Entonces, a partir precisamente de esas lagunas y de lo que tenemos por ahí, pues he sacado estas posibles vías de trabajo en el futuro, ¿no? En primer lugar, es importante, con aquella pregunta que nos lanzaba desafiante desde Camaimo Dani Curvelo, era los datos, es decir, hay que releer esos datos del mundo aborigen, hay que intentar, como ha hecho la arqueología y la etnografía en los últimos años, desbinarizar la mirada sobre el pasado con la mujer, como se presentan en muchos museos arqueológicos, ¿no? La mujer ahí trabajando dentro del entorno, un entorno doméstico, prehistóricamente doméstico, mientras son los hombres los que salen a cazar. Ya sabemos que esa serie de funciones no estaban tan delimitadas y mucho menos en el ámbito de lo cultural o de lo simbólico. También es muy importante reconstruir la Inquisición, todos los acusados de sodomía, especialmente por lo que significa a la hora de establecer qué es la otredad sexual en Canarias. Y hay un aspecto muy importante que se está trabajando en los últimos tiempos y que tiene que ver también con la racialización, que hemos dicho, que en la carrera de Indias todos los expedientes de sodomía en barcos y en los puertos. Desde aquel famoso trabajo de Federico Garza, Quemando mariposas, sobre la sodomía en la carrera de India, hay que recordar que Canarias está justo en uno de los puntos esenciales de la carrera de Indias y por tanto gran parte de algunas de esas afirmaciones que se dan bien podrían aplicarse a casos en Canarias si se buscaran. Es muy importante también estudiar los distintos procesos diaspóricos, bien del campo a la ciudad, muy importante para nuestras poblaciones, bien de islas a la península, como vía de escape, pero también incluso para procesos
de hormonación en algunas ocasiones, sobre todo en los años 70 y 80, también de las islas al extranjero, y sobre todo, y es muy importante también, ver la migración forzada y los exilios. Tanto Canarias, cuando alguien tiene que irse, precisamente recuperar la memoria de los que tuvieron que irse por cuestiones de orientación o de identidad, como la recepción que estamos haciendo ahora mismo de migrantes que en muchas ocasiones vienen de países hostiles, homófobos o con prácticas criminales. Hay otra laguna importantísima que tiene que estar vinculada a los años más duros del SIDA, a los comités, etc. Hay otra, sobre todo a partir, y menos mal, gracias que Víctor lo invitó, porque así lo podrán seguir en directo, y su texto es un texto interesantísimo. Hay dos textos que estiran al maricón, los fantasmas queer de la democracia, de Chamulao, y el otro, el de Piro Subrat, el de Invertidos y Rompepatria. Esto es una historia de los colectivos que hay ya que empezar a hacer, por lo menos en Canarias, porque nosotros tuvimos unos colectivos que con bastantes problemas con respecto a cómo insertarse en la lucha anticolonial, en cómo insertarse en la izquierda, en cómo conectar y establecer relaciones con determinadas asociaciones o con determinadas luchas, y eso fue muy importante porque en muchas ocasiones estas agendas fueron las que marcaron luego lo que son ahora los movimientos LGTBQI aquí en Canarias. Luego, siguiendo en estas lagunas, sería muy interesante a partir de estos viajeros, pues todo el imaginario sotálico es un término que pone en boga Richard Barton, el explorador, para hablar precisamente de estas zonas tropicales o de zonas ecuatoriales en las que se encontraba supuestamente esta subalternidad sexodiversa, que él situaba fundamentalmente como zonas geográficas vinculadas a cuestiones climáticas, pero que en parte es lo que funciona en algunos de los testimonios de muchos de los viajeros que pasaron por Canarias, sobre todo en los siglos XVII, XVIII y XIX. Por ejemplo, habría que releer las literaturas de viaje para descubrir, por ejemplo, quién era la capitana, es decir, un personaje del que Humboldt da noticia, que era la jefa del negocio del trabajo sexual en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, y se la describe, etc. Y también es esa forma de mirarnos en lo que cabe todo lo que no es lo blanco europeo y que también nos construye como sexo diverso. Después, por supuesto, es importante estudiar las estrategias del armario y su evolución histórica, fundamentalmente estudiar los códigos que se manejaron, las lecturas, la escritura. Es importante, y esto sí que es urgente, hay que empezar a recuperar toda la memoria de los locales, tanto de aquellos que empezaron como parte de todo este movimiento del local gueto de los años 70-80, a los locales ya más abiertos y friendly de la actualidad, porque fueron en estos locales donde se gestaron muchas de las luchas más importantes de los años 70, 80 y 90, especialmente en los casos del SIDA y también fundamentalmente en los casos de la organización colectiva de los activismos. Entonces yo creo que los espacios de sociabilidad ya necesitan recuperar pues, no solo los nombres, las localizaciones, sino también las historias que ocurrieron dentro de ellas, antes de que pues, sus dueños desaparezcan o perdamos la noticia. Esto es importante. Hay que estudiar también cuál ha sido, aunque parezca una cosa como muy tocada, muy cogida por los pelos, no lo es, los procesos de gentrificación urbana que cogieron como núcleo fundamental de ataque a las zonas urbanas más precarias y donde estaban precisamente las poblaciones más precarizadas, nunca mejor dicho. Conocemos algunos casos, como puede ser en Las Palmas y también aquí en Tenerife, donde la expansión urbana fue también un caso de higienización social y moral. ¿De acuerdo? Ya, por un lado iba un proceso urbanístico supuestamente inocuo, pero por otro lado se estaban desarrollando procesos de limpieza o de lavado de cara
de los centros de las ciudades en las que las poblaciones sexodiversas habían encontrado en muchas ocasiones su lugar. Luego habría que estudiar también la homosociabilidad. Esto es un aspecto interesantísimo que había sido estudiado en muchísimos autores norteamericanos y europeos, pero es importante ver todo este concepto de homosociabilidad anterior al siglo XIX, en la que los límites entre la amistad fraterna, la amistad casi erótica o la amistad amorosa, pues era muy difícil de distinguir, especialmente en un momento en el que la diferenciación sexual también era una diferenciación espacial entre lo público y lo privado, con el varón ocupando fundamentalmente el espacio público. Luego la tradición, la fiesta, la cultura, especialmente el carnaval, y en Canarias en concreto, el ejemplo de las tapadas, que estaba figurado con el que salían los jueves de comadre, y que tenemos varios casos y varios proclamas y manifiestos a favor de quitar, de prohibir este jueves de tapada, porque efectivamente servía para fomentar ciertas prácticas de travestismo, ciertas prácticas digamos, de juego, de encuentro, bastante ambiguos para el momento. Y finalmente, aunque esto yo creo que también debería ocupar un lugar central por lo que tiene de importancia dentro de las construcciones de los imaginarios sexodiversos, la literatura y el arte. Es increíble que en Canarias, que llevamos ya muchísimo tiempo bueno, pues haciendo o creando o intentando construir un canon de literatura y un canon artístico, etcétera, etcétera, todavía no tengamos pues una pequeña nómina de autores, autoras o de creadores, creadoras que pues abiertamente o de manera clara hayan construido un discurso digamos, de la sexodiversidad en su trabajo creativo, por lo menos de manera explícita, ¿no? Y por tanto eso es uno de los elementos que yo creo que es muy importante, la creación de un pequeño canon, una pequeña línea del arte y la literatura. Y esto ya es la última, para intentar sacar tiempo, siempre me alargo un poco, pero esta es la última, y voy a ser muy claro. Y además es también una propuesta lanzada a la consejería, y aprovecho que estoy en un acto organizado por ella. Bien, yo creo que en primer lugar efectivamente hay que seguir haciendo ese trabajo de recopilación testimonial a través de bibliografía, a través de hemerografía, hay que trabajar también los periódicos, a través de los audiovisuales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, y esto ya sí es importante, hay que intentar ir más allá del documento como tal, y hay que buscarle precisamente todos los elementos interseccionales que puede generar, como documentos que han sido hechos desde Canarias, hechos por personas que pertenecían a una población concreta, que se tuvieron que mover a otra población concreta en algunas ocasiones, que venían de una clase social determinada, que tenían unas posibilidades determinadas, que crearon una red determinada, y que tenían un horizonte de expectativas muy concreto. Entonces, yo creo que meramente el testimonio como tal nos sirve en primer lugar porque tiene que ser central ese testimonio, pero también hay que interrogar ese testimonio y sacar todos los elementos posibles que nos conecte ya la experiencia, la práctica, la vida LGTBQ+, con otra serie de elementos cotidianos, intentar incorporarla y ver dónde friccionaban, dónde están los intersticios, dónde están los cortocircuitos que se dan en esa vida y en ese contexto en el que ha surgido. Yo creo que es importante que en esa línea lo fundamental es reconstruir las historias a partir de las historias orales, porque esas son las narrativas que ahora mismo hay que intentar reconstruir, son narrativas de subjetividades, y por tanto yo creo que sería importante pues trabajar desde la investigación narrativa, con los relatos de vida, todo lo que nos permita estudiar o sacar a la luz todos esos datos, pero también esos datos, yo les digo,
en conexión con esa red importante de otros elementos de contexto. Hay afortunadamente disciplinas que nos pueden dar unas nuevas herramientas. Miren, desde la antropología de la diversidad sexual y de género, que están sacando estudios magníficos, los estudios sociohistóricos, los grupos de trabajo queer y transfeminista, la historia militante, por ejemplo, todas las metodologías interseccionales que se están dando en la parte postcolonial y en la parte decolonial. Todo esto nos ayudará a estudiar nuestra memoria a lo largo del tiempo como proceso, no solo como elementos separados y atomizados, sino como un proceso con una intensidad determinada, con una extensión determinada y con unas prácticas que tuvieron una pervivencia determinada. O sea, nos interesa, por una parte, rescatar las individualidades y las singularidades, pero por otra parte, establecer esas singularidades en un mapa mucho más amplio desde el punto de vista cronológico y desde el punto de vista, digamos, social o sociológico. Y finalmente hay una propuesta, que esto además es una de esas propuestas magníficas, y es a partir de un texto de Elizabeth Freeman, en la que ella precisamente replantea toda una especie de modelo de contrahistoria que llamó erotohistoriografía, que significa fundamentalmente no solo recoger la historia del trauma, no solo recoger todos estos elementos que han hecho de nuestra memoria una memoria llena de mucho dolor y un receptáculo fundamentalmente de la injuria, del odio, etc. No solo eso, sino precisamente una lectura. Ella habla de afectos positivos, una lectura de todo aquello que, a pesar de la hostilidad y de la agresión general, logró no ofuscar, no matar, no agostar esta memoria y estas prácticas y estas vidas. Es decir, a pesar del trauma, trabajar fundamentalmente en buscar lo positivo. Todas esas utopías, todas esas redes, todos esos elementos de solidaridad, todas esas resistencias que se crearon a pesar de los dispositivos fundamentalmente gubernativos, pero también, ya les digo, médicos, sociales, etcétera, que obligaban a estar en el medio. Como el armario incluso llegó a ser un elemento que también generó sus propias estrategias de resistencia y de sororidad. Eso yo creo que sería también un importante modo de leer. O sea, ya después de haber hecho esta recopilación a través de todas estas nuevas metodologías y dentro de estas lagunas, y viéndolo como proceso, luego sacar el elemento, digamos, más interesante de todas esas experiencias, que no es precisamente aquel elemento que victimiza, sino aquel elemento precisamente que refuerza, aquel elemento que ayuda. Porque no tenemos que olvidar, y esto ya con esto acaba, que cualquier elemento o cualquier... me acabo de despistar, pero sí, ahora lo acabo de coger, porque ahora ya estoy en la parte de despedida y cierre. Cualquier elemento que ayude a construir la memoria no está para convertirse en un museo, no está para ponerse en una estantería y no está para convertirse en un producto para la mera observación. Fundamentalmente, si muchísima gente se ha empeñado, todas estas personas que he citado y las miles de personas que no he citado y que también están reconstruyendo nuestra memoria aquí en Canarias, su trabajo va a ser solamente para la contemplación, pues para tan corto un trayecto no hacían falta tantas alforjas. Lo más importante es que esta memoria sea una memoria que luego se active esencialmente precisamente en la educación, en la confrontación con los movimientos que ahora mismo están hostilizando, que están de alguna manera agrediendo a los colectivos, a cualquier persona que esté trabajando en contra de la inclusión, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, esta memoria tiene que funcionar como una herramienta de trabajo y también como un arma de defensa. Eso es para lo que sirve la memoria, y por eso estas perspectivas lo que tienen que trabajar no es solo el elemento histórico y descriptivo, sino también el elemento proyectivo, el elemento de hasta qué punto, a pesar de todo en un ambiente general
hostil y de una agresividad en todos los sentidos, discursiva y no discursiva, pues a pesar de todo, estas personas siguieron mal que bien viviendo, haciendo muchas ocasiones lo que les dio la gana y sobreviviendo con orgullo y mirando cara a cara al mañana. Y eso es para lo que debería servir esta memoria y en parte para lo que planteaba Elizabeth Freeman con su idea de las utopías de queer. Bueno, pues esto era lo que quería comentarles. Siento un poco, digamos, la adicción, pero bueno, afortunadamente ya me aseguraron que el PowerPoint se va a quedar grabado para toda la vida, con lo cual ya pueden ustedes verlo, pero quería un poco tener un mapa mínimo del magma que estamos moviendo, porque efectivamente parece que es poco lo que tenemos, pero en realidad es poco con respecto a la memoria, con respecto a lo que se ha hecho hacia atrás. Es un camino que hay todavía que hacer, pero afortunadamente tanto los colectivos como la gente activista, como la persona a pie, etcétera, etcétera, afortunadamente está trabajando en las redes, está, por así decirlo, haciendo futura memoria. Pero ahora lo que me pidieron fundamentalmente es que hablara de la memoria como producto del pasado. Víctor, ya, perdona, me pasé un poco de tiempo. Perdona nada, que yo creo que estamos todas encantadas de haberte escuchado durante todo este tiempo porque nos has iluminado realmente el panorama. Desde luego es muy exhaustivo lo que nos has planteado. De hecho, tenía algunas cuestiones que prácticamente has ido contestando sobre la marcha. Me parece que efectivamente hay un trabajo importante que hacer y desde luego mucho más trabajo del que pensaba incluso que había, porque has planteado, has realizado un trabajo muy exhaustivo de cuestiones que no, incluso yo mismo desconocía. O sea que yo creo que tenemos un caminito recorrido y un panorama enorme para seguir recorriendo y que esas lagunas no sean lagunas, sean caminos que recorrer. Yo creo que eso es importante. Casi me quedo con el final, con esa referencia que hiciste a Elizabeth Freeman, que hay veces que tenemos que vernos también no solamente como víctimas o como sufridoras, sino también como personas resilientes que hemos sido capaces de superar momentos muy dificultosos con muchas veces con un humor incluso que de alguna manera nos ha salvado en muchas ocasiones. Y con el amor, que me parece que también es importante, que es una cuestión que parece que no forma parte de la historia, pero creo que también es una laguna que hay que trabajar en ese sentido, ¿no? Efectivamente, la memoria debe ser, como tú decías al final, una herramienta de trabajo, pero también un arma, y debe ser útil para estos tiempos que corren, para hacer ver que nuestra dignidad no es un capricho, sino es precisamente un elemento fundamental de nuestras vidas y un derecho fundamental también. No ninguna pregunta, pero yo creo que tú has expuesto suficientemente, de manera suficientemente amplia todo lo lo que queríamos, ¿no? Sabes que ya lo decíamos el otro día y lo digo para todo el mundo, estas jornadas no es más que, digamos, el inicio de un camino que desde la Dirección General de Diversidad queremos recorrer de investigación de los próximos años, de profundizar en todas estas, hasta donde podamos, desde luego, pero sí, desde luego, intentarlo desde la Dirección General, pero también impulsar la investigación de todas aquellas personas que lo requieren, especialmente también del ámbito académico y universitario, que es efectivamente una de las lagunas que hay que cubrir. Vamos a trabajar en ese impulso y en ese fomento. Y además en ese camino tenemos la suerte de contar también contigo. Y espero que todo el mundo que esté interesado en revivir, en recuperar y en utilizar y en difundir este memorial LGTBIQI más de Canarias. Se nos ha pasado efectivamente el tiempo. Yo creo que si quieres concluir con algo, Pepe, si no, damos por cerrado ya la actividad. No, yo solamente, como siempre, pedirles disculpas, porque a veces, Por no, favor. ¿sabes lo que pasa? Que soy pésimo comunicador para las cosas de este tipo, porque quiero meterlo todo, y ahora estaba viendo los PowerPoint y estaba pensando, Dios mío, qué truño de PowerPoint estoy No, poniendo con te, la... as- te as- te aseguro que ha sido muy útil
leerlos a medida que te íbamos siguiendo, porque además tu exposición ha sido muy, muy entretenida, o sea, eso, desde luego, eso te lo aseguro, ¿no? Así que le disculpas nada, y un agradecimiento eterno Bueno, por este yo trabajo. lo que espero entonces es que, bueno, me consta porque, bueno, primero por tus trabajos, porque ya te felicité al principio, pero sobre todo por las últimas medidas que está tomando el gobierno autónomo y sobre todo el famoso que TEFIA se convierta en un centro de memoria es un verdadero lujo, una verdadera venganza histórica, un poco. Eso es una iniciativa de Altijai, concretamente, del colectivo Altijai, que Sí, tiene un compromiso maravilloso con eso, y del Cabildo, además de Fuerteventura, que está apoyándolo. O sea que desde luego es una iniciativa que yo creo que vamos a incluir, vamos a trabajar conjuntamente para, para que eso salga adelante de forma definitiva, sin sí, duda. porque yo creo que precisamente el que ese espacio a que hubiesen querido que desapareciera como desapareció Faifes aquí en Tenerife y Mm. demás, borrando la infamia, permanezca como espacio y voz precisamente para muchas de los que pasaron por allí esos terribles años, pues es fantástico. Pero sobre todo lo que sí me gustaría, Víctor, pero yo creo que eso ya lo tienes en mente, es que de alguna manera se asegure que hay una continuidad, sobre todo entre las jóvenes generaciones, porque me consta que hay muchísima gente joven que está empezando a investigar y, y que le gustaría que por lo menos desde la academia se va a intentar de alguna manera, como se pueda, porque eso es complicado, pero por lo menos si hay un apoyo institucional y un apoyo político, yo creo que es de justicia. Yo creo que es de justicia y espero que estas lagunas y estas perspectivas están lanzadas aquí precisamente para el que quiera pueda cogerlas y por supuesto pueden contactar conmigo que yo puedo dar todavía más información si quieren porque esto a fin de cuentas era una cosa, pero sí me gustaría que hubiese, que no se quedara solo en lo que tú hagas, sino que logres ahí que eso se quede para siempre, incluso cuando tú te vayas. Vamos a intentarlo, vamos a hacer lo posible. Yo creo que si abrimos un camino y además con firmeza, con buenos materiales, yo creo que eso va a permitir que ese camino se continúe, ¿no? Yo espero que sí. Bueno, gracias de nuevo, Pepe. Gracias a todas las personas que han estado siguiéndonos y a las que nos vean después, porque afortunadamente este vídeo va a quedar para la eternidad en las redes sociales, en el Facebook de la Consejería, y vamos a poder acceder, se va a poder acceder a él en cualquier momento. Ya de paso, pues ya vamos terminando, recordando que todavía nos quedan dos ponencias de estas jornadas, que van a ser el día 22 de diciembre, la que va a las 6 de la tarde, también por este mismo medio, la que va a dar Gracia Trujillo. Recuerdo que se titula Lo que no se investiga no existe, avances y retos en los estudios sobre las disidencias sexogenéricas. Y el día 23, al día siguiente, a la misma hora, Piro Subrat, el que tú mencionabas también, los archivos LGTBI, una experiencia de los márgenes de la academia. Y también aprovecho, paralelamente a estas actividades de memoria histórica, estamos también desarrollando desde la Dirección General unas jornadas de salud sexual y el viernes tendremos, el viernes 11 a las 5 también por esta vía, unas charlas sobre la atención integral de la salud de las personas trans y terminaremos el viernes 18 a las 5 de la tarde con una jornada, con una charla, una conversación sobre salud sexual en mayores LGTBI+, con Federico Armenteros, presidente de la Fundación 26 de diciembre, y Jordi Petit, un activista histórico del movimiento español y catalán, y que no debemos perdernos, porque escuchar a Jordi y a Federico seguro que va a ser una maravilla. Gracias a todas, todos, todes. Buenas tardes, un abrazo y nos seguimos viendo por aquí. Gracias, Víctor. Chao.